Cuando uno quiere tomar lectura de la presión, pues uno acude a los medidores de presión, llamados manómetros. Entonces hay diversidades de manómetros, hay, de acuerdo al mecanismo, los hay digitales, como estos que ustedes están viendo aquí, de aguja, los hay, perdón, analógicos, quiero decir, los de aguja, y los hay digitales. Normalmente uno encuentra esto, por ejemplo, en los tanques de oxígeno, ¿no? En los hospitales, o, o, en cualquier dispositivo en donde haya que controlar o regular la presión de un dispositivo, ¿no? Entonces, este tipo Burdon es una escala que puede ser en atmósferas o en PSI, y la aguja nos señalaría cuál es la presión manométrica, ¿no? Que tiene, en este caso, el gas encerrado dentro del tanque. Pero los hay otros, por ejemplo, el de la izquierda, tiene una forma de U, es un tubo de U, donde en un extremo, el izquierdo, por ejemplo, está conectada a la manguera en la cual está registrando la presión de un gas encerrado en este recipiente. Entonces, como la presión de este gas es mayor que la presión que existe afuera en la atmósfera, entonces este nivel del líquido manométrico, este puede ser mercurio, puede ser alcohol, lo que fuese, entonces desplaza, cambia los niveles libres del líquido manométrico, y esta diferencia H registra el peso de la columna, vendría a ser la presión manométrica del gas encerrado aquí, dado que en el lado derecho el tubo está abierto a la atmósfera. En el segundo medidor de presión, más comercial, por ejemplo, se suele utilizar cuando quiere medir la presión del aire dentro de una llanta, dentro de un neumático, ¿no? Entonces, se conecta el dispositivo en la válvula y entraría el aire del neumático, y aquí presionaría sobre este resorte, levantando, empujando una barrita que tiene una escala en, en sistemas de libras fuerzas sobre pulgada cuadrada. Tenemos también otro tipo de medidor de presión llamado barómetro, en el cual es básicamente un tubo muy largo y colocado el líquido manométrico, ¿no? Puede ser mercurio, por ejemplo, como lo utilizó en su momento, en su tiempo, el físico italiano Evangelista Torricelli. Vamos a explicar cuál fue el experimento que hizo Torricelli para medir la presión atmosférica. Bueno, tenía el tubo muy largo, lo llenó de mercurio, ¿no? Todo esto era llenado con mercurio, y el experimento que hizo fue ponerlo en posición, como se muestra en la figura, invertida, sobre un recipiente, porque parte del mercurio se iba a salir y iba a llenar el recipiente. Pero observó que al final se producía un equilibrio entre la presión que ejercía la fuerza del aire en esa ciudad, ¿no? Lo hizo a nivel del mar, y esa fuerza equilibraba a la otra fuerza que era el peso de la columna. Entonces, ese equilibrio le permitió a él concluir que la presión que existía en la parte superior, dado que descendía el mercurio por él, quedaba vacía. Entonces, esa presión es cero en ese punto. Vamos a suponer, aquí tenemos el punto 1, aquí tenemos el punto 2, entonces decía la presión en el punto 2, de acuerdo a la ecuación fundamental, es igual a la presión en la parte superior, que está vacía, más el peso debido a la columna de mercurio, ρH. Entonces, claro, si peso 1 es 0, entonces la presión acá en el punto 2, es ρH. Por otro lado, de acuerdo a las propiedades hidrostáticas de los fluidos en reposo, ¿no? Tiene aquí el nivel 2, va a ser el mismo nivel que marque afuera el que está expuesto a la atmósfera, digamos el punto 3. Entonces, al final, el punto 3 y el punto 2 registrarán la misma presión. Dado que el punto 3 está expuesto a la atmósfera, entonces simplemente lo que estaríamos valorando es que la presión del punto 3 equivale a la presión atmosférica. Entonces, de eso, Torricelli concluye que la presión atmosférica puede ser medida básicamente registrando cuánto es esa columna, cuánto es la altura de esa columna, ¿verdad? Entonces, multiplicando la densidad del mercurio, 13.600, la gravedad a nivel del mar, 9.8, y la altura que alcanzó, 0.76, entonces tomó el valor de la presión atmosférica a nivel del mar, que es 101.300 pascales. ¿De acuerdo? Ese es el experimento de Torricelli.
Hay otros medidores de presión, como se muestran a continuación. Veamos. Si tenemos, por ejemplo, que registrar la presión de un gas en un balón contenido allí, entonces el típico manómetro en U o un vidrio que tiene esta forma, entonces recordarán que la presión manométrica está registrada básicamente por estas diferencias de las superficies eh, de cada extremo del tubo en U del líquido manométrico. Es decir, ρ por G por H, que es esta diferencia de niveles. Y el famoso barómetro, ¿no? Que ya lo hemos analizado. Bueno, aquí vamos a analizar una aplicación